Señor, lleva tus atrios al lugar santo, a la paz de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre, oyendo al sacerdote cantar. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, lleva tus atrios al lugar santo, a la paz de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre, oyendo al sacerdote cantar. Tengo hambre de sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Nosotros somos elegidos para diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, somos elegidos a veces por el buen desempeño en la escuela. Los estudiantes son elegidos para estar en cierto cuadro de honor, ¿verdad? Qué bueno que en la escuela no está el cuadro de horror, sino ahí entrarían un montón. En el trabajo a veces son elegidos por su buen desempeño, pues para subir de puesto, ¿verdad? Y algunos son elegidos, lamentablemente, para ser despedidos. Pero la verdad es que hay muchas elecciones, hay muchas situaciones donde somos elegidos, ya sea para bien o para mal. Y hoy en los elegidos, en este tema que voy a hablar, quiero que veamos algunas imágenes, y como van a ir pasando las imágenes a manera de introducción, vamos a ir leyendo y viendo la imagen. ¿Está listo? Vamos a empezar. Número 1, el tabernáculo. Dígalo.
el tabernáculo. Siguiente, el atrio del tabernáculo, dígalo. Número siguiente, el altar del sacrificio, repítalo. Muy bien, continuamos. El lavacro. Muy bien, continuamos con la puerta al lugar santo. Después nos vamos a ir a la mesa de los panes. Después vamos al candelabro. Muy bien. Después el altar del incienso. Después el velo, la puerta al lugar santísimo. Seguimos con el arca del pacto. Y para finalizar, bueno, no para finalizar, nos faltan las vestiduras del sumo sacerdote. Y ahora sí, para terminar, toda la obra del tabernáculo de reunión. Todo esto que acabamos de ver, prácticamente entra generalizando una construcción maravillosa que se hizo en el desierto, llamado el tabernáculo de reunión, más conocido como el tabernáculo de Moisés. Toda esta gran obra, Dios le dijo a Moisés que hiciera ese trabajo, pero le dijo, vas a levantar el tabernáculo. Pero la pregunta que está en pantalla es, ¿quiénes hicieron todo este gran trabajo? ¿Quiénes fueron los encargados? ¿Quiénes fueron los elegidos de hacer todo este gran trabajo? Ya vimos algunas cosas ahí. Dios le dijo a Moisés que levante el tabernáculo en el desierto, ¿sí? Un lugar difícil, hermanos. Si usted cree que es difícil construir una casa en la ciudad, imagínese el desierto. Era muy difícil. Simplemente el calor o el clima era muy, muy difícil. En Éxodo capítulo 26, verso 30, Dios le dice a Moisés, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Moisés tenía que tener un registro completamente de todo lo que fue mostrado le fue mostrado en el monte. Amén. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice, quiero que levantes el tabernáculo. Pero ¿quiénes fueron los elegidos? Bueno, en nuestra siguiente diapositiva vamos a ver que dice que Bezaleel y Aholiab fueron los elegidos para la construcción. Esos dos nombres a veces pasan de percibidos en la escritura. Bezaleel y Aholiab. Estos dos personajes son prácticamente los elegidos, ¿sí? Por eso el tema. Y es muy interesante lo que Dios hizo con estos personajes. Dice la escritura en Éxodo capítulo 31, versos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Sí? Dice la palabra que Dios prácticamente eligió a este personaje, Bezaleel, que era de la tribu de Judá, con un propósito. Ese propósito maravilloso. Dios eligió a Bezaleel y lo capacitó. ¿Sí? Déjame decirte que cuando Dios te llama, te va a capacitar. Dios no te llama por tus capacidades, hermano. Algunas veces nosotros pensamos y decimos, pues es que era lógico. A lo mejor Bezaleel, pues ya venía de Egipto, obviamente, y pues a lo mejor ahí en Egipto su trabajo, pues era hacer las esfinges y hacer varias cosas, ¿no? Pero la verdad es que Dios lo elige y lo capacita. La Biblia nos da una descripción completa de cómo a él y a la otra persona, a Aholiab, lo capacitó. Y no solamente a ellos, Dios capacitó a varios personajes para esto. En Éxodo capítulo 31, verso 3, dice que Dios lo había llenado del Espíritu de Dios. ¿Sí? A Bezaleel Dios lo llenó del Espíritu de Dios. Y yo recordaba mientras estaba estudiando esto, que dice la escritura en Génesis 1:2, que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si alguien sabe capacitar, y si alguien sabe hacer una gran labor, obviamente es el Espíritu de Dios.
Cuando toda la tierra está desordenada después de la primera creación, ¿sí? Porque lo que Dios hace es perfecto. Vino el enemigo y hizo un desastre, pero el Espíritu de Dios se movía, hermano. Déjame decirte que a lo mejor tú sientes que tu vida es un desastre, pero el Espíritu Santo está moviéndose en tu vida. Y Él quiere acomodar todo en su lugar. Pero Dios va a escoger personas que te van a echar la mano, que te van a ayudar. Me llama mucho la atención que dice la palabra que a este Bezaleel, Dios lo llenó del Espíritu de Dios. Y algo que nosotros tenemos que ser, hermano, cada día es ser llenos del Espíritu de Dios. También en el mismo 31:3 dice que fue llenado de sabiduría. Para poder hacer una obra tan grande, Él fue llenado de la gran sabiduría de Dios. En Proverbios 2:6 la Biblia dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La Biblia también dice, hermano, en Santiago, que si alguno es falto de sabiduría, que la pida a Dios. Amén. Para hacer una labor tan grande, Dios tuvo que no solamente dar su Espíritu Santo, sino llenarlo de sabiduría, hermanos. Hermanos que tienen algún ministerio, ustedes tienen que orar que Dios los llene del Espíritu Santo y que les dé sabiduría. Amén. Porque nuestro trabajo en la iglesia no es con máquinas, no es con algo de tecnología, que aunque sí la usamos, pero es con personas que necesitan que usemos de sabiduría, aún para las predicaciones que estamos dando. Es muy importante la sabiduría, hermano. Es muy importante. No es que nos creamos más, hermano. Algo que me llama la atención es que Bezaleel no se creía más que los demás. Simplemente fue escogido, fue elegido por Dios y Dios lo dotó, así como dotó a Salomón. Sí, así como Dios le dio sabiduría a David y así como le dio sabiduría a tantos en la Biblia, así a nosotros Dios nos quiere también dar su Espíritu Santo y nos quiere llenar de sabiduría. Para hacer esa labor del Antiguo Testamento, cosas que ya vimos en las imágenes, era una labor tremenda, hermano, de tal manera que todo, absolutamente todo, hermano, en un 100%, todo el tabernáculo es una representación de Cristo. Todo. Sí, para más información usted puede volver a escuchar la predicación que dimos hace tiempo que se llama La Habitación. Esa, decíamos ahí en esa palabra, que no era una predicación, era como un estudio que estábamos dando. Ya después cambiamos y lo dimos como predicación. Pero ¿qué más? Dice la Escritura también en el mismo 31:3 que Dios lo llenó de inteligencia, hermano. Es muy importante la inteligencia que necesitamos, hermano. La inteligencia es muy importante. Recordé cuando la Biblia nos habla de Daniel en el capítulo 1, verso 17. Dice, a estos 4 muchachos, a Daniel y a sus amigos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en todo visión y sueños. Dios le dio inteligencia a esta persona, a Bezaleel, para que hiciera todo, hermano, para que todo encajara de tal manera que los israelitas, las diferentes tribus, cada uno pudiera desarmar todo de tal manera que fuera tan rápido para el montaje como el quitarlo y cargarlo y llevarlo a los diferentes lugares, hermano. Porque era una tienda movible, ¿sí? No decir que era un gran Lego, no. Pero era una tienda que se armaba y se desarmaba. Ellos, cuando la nube se movía, automáticamente se levantaba cada tribu y todas las tribus tenían una tarea y ya sabían lo que tenían que hacer. Todos automáticamente. La manera de transportarlo, la manera de llegar al lugar, la manera de tratar las cosas, hermano. Que cada cosa encajara. Era la inteligencia y la sabiduría que Dios había dado a estos hombres. En este caso estamos hablando de Bezaleel. Hermano, nuestra vida como instrumentos de Dios debe de ser de tal ayuda a la gente que la palabra que demos encaje exactamente con lo que está necesitando cada persona. Porque cada uno de nosotros traemos unas broncas, hermano. A veces son situaciones diferentes. A lo mejor es situación emocional, a lo mejor es situación económica, a lo mejor es situación de salud, a lo mejor es una situación moral, algo, pero tenemos que orar a Dios, que Dios nos dé de su Espíritu Santo, de su sabiduría y de su inteligencia para poder nosotros llevar todo esto. Por ejemplo, yo estoy ahorita dando estas ideas, estos ejemplos, pero quiero llevarlos a más que un estudio, es una predicación para llevarlos, que tú y yo podemos ser responsables de hacer algo para la gloria del Señor.
Amén. ¿Quién más dice la Escritura? También en el 31:3, que Dios lo llenó de ciencia. Es importante también la ciencia, hermano. En Daniel 2:20 y 21 dice: sea bendito el nombre de Dios del siglo en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. La palabra Dios es un énfasis añadido mío ahí, por eso está entre paréntesis. Dios da la sabiduría y la ciencia a los entendidos. Me llamó mucho la atención, hermano, estar estudiando sobre ciertos científicos al nivel de la historia, y la mayoría de ellos que han tenido logros tremendos, todos han reconocido el señorío de Cristo. Todos han reconocido, aún cuando son tan sabios y tan inteligentes y tienen tanta ciencia, todos ellos han reconocido que Jesucristo es el Señor. Amén. Y dan a entender, hermano, que la ciencia y las cosas espirituales no están peleadas, hermano, como mucha gente lo dice. Es que yo soy una persona de ciencia, yo no creo en las cosas divinas. Pues debes de creer, porque aún la ciencia y todo eso demuestra la gran obra de nuestro Dios. ¿Y quién da la ciencia? Dios da la ciencia, hermano. Dios nos da esa sabiduría, hermano. Dios nos da esa sabiduría. Amén. Fíjense que a veces estoy preparando el sermón, esta predicación, y no me ha pasado, ya me ha pasado varias veces. Me quedo ahí estudiando en el estudio donde estoy en mi casa, y me tengo que levantar y le digo a mi esposa: ya me emboté. Es una manera de decir, es tanta la palabra que a veces recibimos que yo digo: ya, espérame Dios, dame un descanso, necesito. Y cuando ya me siento otra vez, después de un rato de descansar, le digo al Señor: Señor, continuamos donde nos quedamos. Y el Espíritu Santo empieza a obrar, hermano. Yo creo que es la sabiduría, la inteligencia y la ciencia. Ahora, no me creo más que ustedes, hermano. Al igual que ustedes, yo necesito todos los días el orar a Dios y de pedirle sabiduría y de pedirle discernimiento y de pedirle perdón a Dios por si en algún momento se sube en mí la vanidad y digo: es que yo nada más puedo predicar de esta manera. No, que Dios me ayude, que Dios me ampare, que Dios me guarde. En el capítulo 31, versículos 3 y 4, también dice que Dios lo ha llenado de arte y de diseño. Amén. Arte y diseño. Yo desde muy joven quise estudiar siempre dibujo, y gracias a Dios estoy graduado como dibujante técnico. Ahora ya les decía la vez pasada que ya eso se le conoce como diseñador. Pero está bien. Pero yo siempre quise estudiar eso y estoy graduado de eso. Eso me ha ayudado de maneras maravillosas dentro del ministerio, aún estando en el instituto bíblico. En Éxodo capítulo 35, versículos 31 y 32, en la primera parte, la Biblia dice, está en pantalla: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectar diseños, dice este versículo de Éxodo 35. El 31 y el 35 de Éxodo, prácticamente hay ciertas partes que nos habla lo mismo, ¿sí? 31 y 35, pero nos lo dice de manera diferente: en todo arte y para proyectar diseños, hermano. Hermano, yo no sé cuál es tu habilidad que tú tienes, pero esa habilidad tú la puedes usar, y si la puedes usar dentro de la iglesia para edificar a otros, hermanos, es tan importante, hermano. El ministerio que Dios te ha dado es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo, hermano. Es que yo lo único que sé es moverle a la computadora. Te necesitamos, hermano. Yo lo único que sé es tocar. Te necesitamos, hermano. Eres parte de. Amén. Es que lo único que yo sé es enseñar. Te necesitamos, hermano. Yo soy bueno con las cuentas. Te necesitamos, hermano. Amén. Amén. Es importante. Dios lo ha llenado de arte y de diseño. Me gustan estas cosas, como Dios dice: a ver, yo quiero un tabernáculo así. Dice la palabra que fue hecho de obra primorosa. Quiere decir que el arte y el diseño estaban a la orden del día, hermano. Imagínense nada más, ellos trabajaban en telas, trabajaban en madera, trabajaban en bronce, trabajaban en oro, trabajaban en cobre, trabajaban en plata. Hicieron de tal manera el velo del templo que fue para
para hacer hilos de oro, hermano, y bordarlos. Imagínense nada más. ¿Qué habilidad le dio Dios a estas personas? Amén. En el 31:5 de Éxodo también dice que lo había llenado para trabajar en oro, como les decía ahorita, en plata, en bronce y piedras preciosas. Éxodo 31, 4 y 5, 4b y 5a. Para trabajar en oro, en plata y en piedras y en artificio de piedras para engastarlas. El sumo sacerdote tenía aquí un pectoral y en el pectoral había 12 piedras preciosas y cada piedra representaba a una de las tribus. Amén. En otras palabras, ellos sabían trabajar la joyería, hermano. Es interesante, hermano. Yo les decía que mi papá desde muy pequeño, yo lo vi trabajar la joyería. Y como de una simple barrita de oro, hermano, hacía cosas tremendas, bien bonitas. Y él tenía esta habilidad. Todo esto, Dios se lo había dado a esta persona llamada Bezaleel. En el 31:5 dice que Dios lo había llenado como tallador de madera. Éxodo 35:33 en la Nueva Versión Internacional dice, para hacer tallados de madera. Amén. ¿Saben ustedes que para trabajar madera es muy difícil? Hoy estaba viendo un video de una persona que le dijo a una persona, es que una tabla lisa simplemente no puede ser arte, está muy lisa. Y este hombre empezó a usar ciertas herramientas, hermano, y nada más con las puras herramientas hizo un mar de un cuadro con un relieve en la pura madera. Ya después lo pintó y el cuadro se vendió por mucho dinero. Dios puede hacer cosas bien maravillosas y los hombres pueden hacer cosas bien maravillosas. Yo estaba viendo unas esculturas, hermano, de mármol, donde hay cierto velo en las esculturas y es mármol, hermano. Y es una cosa impresionante, los detalles de estos escultores para hacer eso. Amén. Yo me quedo asombrado, hermano, me quedo asombrado con estos cuates, cómo Dios los dotó de toda esa sabiduría. Y yo le digo al Señor, Señor, yo no trabajo con madera, yo no trabajo con oro, pero yo trabajo con almas que tú has rescatado, que tú has lavado, Señor. Ellas valen más que el oro, más que la plata, más que el cobre, más que todo eso. Ayúdame, Dios mío, porque somos los pastores, somos líderes y tenemos que ayudarlos a que sean cada día moldeados a la misma imagen. Nosotros solamente damos la palabra y el Espíritu Santo se encarga, hermano. Pero ¿sabes qué, hermano? Déjate, hermano. Déjate moldear por Dios. Dios te ha dado pastores y pastoras y líderes, hermano. Déjate moldear. Hermano, si tú tienes algo en contra del pastor, no tengas, o en contra de los líderes, no tengas algo en contra de la palabra, hermano, y ve y arréglate con esos pastores, o ve y arréglate con ese líder, porque lo que están buscando es tu bien, hermano. Y creo que hablo por los diferentes pastores y pastoras y también por los líderes. Deseamos el bien, hermano. Deseamos su bien, hermano. Amén. Deseamos su bien. Deseamos que ustedes estén bien capacitados para la gloria del Señor, hermano. Amén. Y mire, también en el 31:5 en la B, pero en la Nueva Traducción Viviente dice, es un maestro en todo trabajo artístico. En otras palabras, es un artesano. ¿Sí? En Éxodo 31:5b, en la Nueva Versión Internacional dice, para hacer y realizar toda clase de artesanías, hermano. Yo me quedo asombrado, hermano, como en México, como en muchos lugares del mundo, hay gente que hace artesanías, hermano. Qué bárbaros, hermano. ¿A poco no, hermano? Yo siempre le he dicho a mi esposa, si tú ves un artesano vendiendo en la calle, no le regatees. ¿Por qué no vas y le regateas a Liverpool? ¿Por qué no vas y regateas en el supermercado? Al contrario, dale más. Es el trabajo que él hizo con sus manos, hermano. Ahí estamos regateándoles. Hermano, yo creo que ellos están ganando la vida, hermano. Hermano, nosotros no tenemos que regatear de que es que la palabra es muy fuerte. ¿Qué tal si nos algo? No, hermano, no ande regateando, hermano.
A veces así somos, hermano. Está la palabra y nos empieza a arder ahí la situación mala y decimos, no, hombre, ya la traen conmigo. No, es el Espíritu Santo que te quiere ayudar y te está formando, hermano. Te está formando, hermana. Tú eres la mejor obra de Dios. Amén. Mira, hermano, Dios eligió también, junto con Bezaleel, a Aholiab. Fue otra persona, como su ayudante, hermano, dándonos a entender que el trabajo era tan grande que simplemente Bezaleel no podía hacerlo. En Éxodo 31:6 dice la Escritura: he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, uno de la tribu de Judá, otro de la tribu de Dan. Y dice en el 35, 34 y 35 de Éxodo: y he puesto en su corazón el que puede enseñar, así como Aholiab, hijo de Amisac, de la tribu de Dan, y los he llenado de la sabiduría de corazón, para que hagan toda la obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Dios les dio la habilidad de inventar cosas. ¿Saben ustedes que David fue un inventor de instrumentos? ¿Saben que en la Biblia se menciona que hubo personas que inventaron cosas y eran dirigidas por el Espíritu de Dios, hermano? Nosotros podemos tener eso, hermano. No andar inventándonos doctrinas malas, No. Andar bien en el camino del Señor. Pero chequen estos versículos, cómo dice que los dotó de todo eso, y no solamente eso, les dio, hermano, la autoridad o la habilidad para que pudieran enseñarlo. ¿Ya lo vieron, hermano? El Espíritu Santo te capacita para enseñar a otros. Hermanos, tenemos que ser enseñados, hermano, en el nombre del Señor, hermano. Y los primeros que somos enseñados, obviamente, somos los pastores y los líderes, hermano. Ahora, era una obra grandísima, hermano. Estas dos personas no podían hacerlo todo. Sin en cambio, dice que la obra era tan grande que Dios les formó un equipo de hombres sabios de corazón. Amén. Un equipo de hombres sabios de corazón, hermano. ¿Con quién te estás juntando? Júntate el equipo sabio de corazón, hermano. A veces nos juntamos ahí, hermano, con ciertas personas que, hermano, no convienen. Júntate con personas sabias, a las cuales Dios les ha dado la sabiduría también, para poder ayudar, para poder salir adelante. Éxodo 31:6 en la segunda parte: he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que les ha mandado. Escucha, ¿para qué es la sabiduría que Dios nos da? Para hacer su voluntad, hermano. La sabiduría es para hacer su voluntad, hermano. Si tú tienes sabiduría, tú vas a aprender a hacer la voluntad de Dios, para hacer todo lo que Dios te ha mandado. Si tú dices que eres sabio y no estás haciendo lo que Dios te ha mandado, entonces tú no eres sabio, te crees astuto, hermano. No, hermano. Tenemos que ser sabios. Escúchame, hermano. Tenemos que ser muy sabios. Demasiado sabios. Sabios en toda nuestra área de vivir. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de gente sabe que tú eres cristiano, que tú eres cristiana. Y saben bien que la bendición de Dios está contigo. Dios dotó a estas personas. En el capítulo 36 de Éxodo, verso 1, dice la palabra: así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. No había desacuerdo, hermano. Bezaleel y Aholiab y el equipo, dice que Dios les había dado la sabiduría y la inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, y harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Moisés era muy estricto en decir: así se hizo, así me dijo Dios y así lo vamos a hacer. Y Dios le dijo a Moisés: cuídate de hacer todo como se te fue mostrado en el tabernáculo. No le pongas ni le quites. Quiero que todo quede
como se te fue mostrado. Y para eso se necesitaron hombres y personas llenos de la sabiduría de Dios. Estamos aquí, hermanos. Interesante, ¿verdad? Con todo esto que estamos viendo, ¿no? ¿Verdad que sí? Ahora, fíjense. El verso que está en pantalla, no, regrésame el verso, por favor, gracias. Dice, antes, lo último subrayado, a quien Jehová, y luego empieza, dio. ¿Sí? A quien Jehová dio. ¿Ya checaron eso? ¿Quién es el que da todo esto? Dios, hermanos. Yo no se los puedo poner a ustedes. Yo no se los puedo imponer a ustedes. Ciertamente como pastor puedo orar por ustedes, pero Dios es el que los va a capacitar. Yo no puedo forzarlos a ustedes a algo que no quieren. Dios es el que se los va a impartir. Amén. Pero una vez que Dios se los impartió, escúchame, entonces están capacitados para hacer todo lo que Dios les ha dicho. ¿Están aquí, hermanos? Porque hay personas que me están mirando y dicen, pastor, yo no quiero ser capacitado, yo nada más quiero venir los domingos, nada más. Quiero seguir viendo la iglesia como un club social, nada más. Yo no quiero ser parte de. Por eso estoy diciendo que es a los que Dios llama, hermanos. Pero todos los que estamos aquí somos llamados. Amén. Ahora, chequen una vez más. Dice, a quien Jehová dio. Pero en el verso 2 del mismo 36, ahora sí nos vamos más adelante, dice, y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Ahora es Moisés el que llama a estas personas. Y Moisés no llama a cualquiera, hermano. Llama precisamente a Bezaleel, a Oholiab y a todos aquellos sabios de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a hacer la obra para trabajar en ella. Si tú quieres venir como un mero cristiano, está bien, hermano. Pero Dios puede llamarte. Dios puede moverte a hacer algo. Amén. Y déjame decirte, creo que nosotros, hermano, como pastores y líderes, tenemos el discernimiento de Dios para saber a quién Dios ha llamado, a quién Dios ha capacitado. Porque en el verso anterior dice que Dios dio. Ahora es Moisés el que está llamando y dice, a ver, ya sé a quién Dios le dio esto. Y Moisés los llama. Hay un llamado, hermano. Hay un llamado. Hay un llamado muy maravilloso. Hay algo que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso te trajo aquí. De donde Dios te ha traído, Dios te trajo acá, hermano. Amén. Ay, pastor, pero pues es que no hallaba qué hacer hoy, pues decidí ir a la casa de Dios. No decidiste. El Espíritu Santo puso eso en tu corazón y acá estás, hermano. Ay, es que si no vengo se me va a armar con mi esposa. No se te va a armar con la esposa. Tú sabes que es el temor a Dios el que te ha traído acá, hermano. Amén. Así es que si Dios ya los está capacitando, ahora nosotros como pastores tenemos que estar atentos a quiénes está capacitando, a quiénes vemos esas manifestaciones de parte del Señor, y así como Moisés hay que llamarlos. Amén. Moisés no forzó a nadie. Moisés dijo, a ver, tú y tú, porque Dios los escogió, y todo el equipo y todos los sabios, y a los que Dios movió en su corazón para venir a hacer la obra. Ahora Dios no los llamó por chulos, los llamó por eficientes, hermano. Amén. Cada día tenemos que hacer la obra. 36:8 en la primera parte de Éxodo dice, todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo. ¿Qué hicieron? El tabernáculo. ¿Cómo lo hicieron? Como se le fue mostrado a Moisés. Moisés no hizo, Moisés supervisó, hermano. ¿Están aquí? No quiero decir con esto que los pastores somos supervisores, hermano, porque también somos productos
de parte del Señor y en su gran misericordia. También somos lavados y comprados con la sangre de Cristo. El apóstol Pablo, ¿quién era el apóstol Pablo? Estamos hablando de un gran hombre de Dios, que gracias a Dios y a él tenemos la mayor parte del Nuevo Testamento. Él siempre decía, Dios vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así nosotros decimos siempre, igual que ustedes, nosotros también fuimos salvados, hermano. Sí, pero usted estudió la escuela bíblica, pero soy salvado. Sí, pero usted se recibió de pastor, pero soy redimido, igual que usted, hermano. Amén. Así es que, hermano, no es nada más el título, es la salvación que nos viene a través de la gracia de Dios. Todos los sabios de corazón, dice en pantalla, entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo, así como Moisés les mandó, hermano. ¿Están aquí, hermanos? Qué tremendo, ¿verdad? Dicen que en Estados Unidos y en varias partes del mundo han hecho réplicas del tabernáculo. Mi esposa y yo y mucha generación de nuestros tiempos fuimos bautizados en un lugar que se llama Cuernavaca, en México, y ahí hay un tabernáculo que está hecho a las medidas, y ahí en ese tabernáculo nosotros fuimos bautizados, hermano. Está un poquito medio moderno el asunto, pero tiene las medidas exactas. Qué padre, ¿no? Es bien interesante todo lo que Dios hizo, hermano. El mundo está tratando de hacer, dicen que hay una réplica del arca de Noé, ¿verdad? Y prohíben la entrada de animales. Es interesante, ¿no? Bueno, en fin, hermano. No sé, ¿verdad? Ay, bueno, no vamos a hablar mal de los animales, porque a lo mejor se pueden ofender a algunos. Escúchame lo que voy a decir. Si para hacer el tabernáculo en el desierto, Dios habilitó a un equipo de hombres, si para hacer el tabernáculo en el desierto, Dios habilitó a un equipo de hombres. Ahora, cuando digo hombres, también había mujeres, hermano, porque también había mujeres sabias ahí, hermano. ¿Sí? En la Biblia también se registran mujeres sabias, hermano. Sí. Las mujeres, yo siento que las mujeres son como que más accesibles a las cosas espirituales, hermano. Son las que más oran en la iglesia, hermano. Son las que tienen las reuniones más fuertes, hermano. Ya. Y no me voy a dejar mentir, pero a veces las que mandan espiritualmente en la casa son las mujeres, ¿no? Pues porque ven que el hombre de Dios, que Dios les dio, pues no se levanta como sacerdote de la casa, ¿no? Qué cosas. Pero ese ya será otro tema, hablarles a los hombres benditos de Dios y a las buenas mujeres de Dios. Si para hacer el tabernáculo de reunión en el desierto Dios habilitó un equipo de hombres, hermano, imagínese ahora, Dios ahora nos capacita también para hacer templos de Él, hermano. Voy a volver a repetir lo que dije en la predicación de la habitación. Ese no fue predicación, fue un estudio. Lo que acabo de mencionar hasta ahorita fue un estudio, hermano. ¿Sí? Fue un estudio del tabernáculo y de cómo Dios capacitó a Bezaleel y a Oliab y a un montón de personas para hacer ese trabajo. Pero así como Dios los capacitó a ellos, Dios ahora nos capacita también para hacer templos de Él. Aún en el desierto que estás pasando, aún en la aflicción que estás viviendo, aún con el clima, hermano, que estás viviendo, y no me refiero a las lluvias ni al calor, hermano. Hablo de climas, pero no me refiero a esos climas. Me refiero a esas pruebas y esas luchas que estás pasando, hermano. Trabajar en un desierto como ellos trabajaron no fue tarea fácil, hermano, porque el sol durante el día es tan agotador y en la noche el frío es tan intenso, hermano, que por eso dice la Escritura que de parte del Señor había dos cosas importantes, que era su presencia en dos manifestaciones. En el día era una nube que los cubría y les daba sombra. La semana pasada nuestra pastora Rocío nos dijo, tienes que aprender a habitar, a vivir bajo la sombra. Amén. Es importante, hermanos.
Y en la noche esa sombra se volvía una llama, una columna de fuego, una llama viva, y les daba calor a todos ellos. Porque la labor era tan grande, hermano, que a lo mejor se turnaban, unos trabajaban en día, otros trabajaban en la tarde, otros trabajaban en la noche. Y tenían que terminar la obra a su debido tiempo, hermano. Usted y yo estamos en un proceso de obra, hermano, que no va a terminar hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Todavía ese tiempo tenemos para ser transformados, para permitir que el Espíritu Santo, ¿por qué digo permitir, hermano? Porque a veces somos muy tercos y muy duros, hermano. Dios nos quiere capacitar, Dios nos quiere traer, Dios te trajo a Maná con un propósito y no hacemos la obra del Señor. Dios ahora nos capacita también para ser templo de Él. En 2 de Corintios, capítulo 6, 16, esto ya es predicación, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Subrayado dice, ustedes son el templo del Dios viviente. Y si para levantar un templo en el tabernáculo se necesitó desde el Espíritu Santo con toda su capacitación, imagínense nosotros para hacer un templo espiritual, hermano. Imagínense nosotros que tenemos que estar orando, leyendo la Biblia, buscando al Señor, perdonando, hermano, porque el perdón es parte de la vida. ¿Están aquí, hermanos? ¿Saben que si perdonamos, la situación va a ser diferente para nosotros, hermano? Sí, hermano. Porque cuando no perdonamos, empezamos a dejar crecer en nosotros, como dice Hebreos, raíces de amargura, de odio y de rencor. Imagínense, yo no capto la idea de un cristiano rencoroso o amargado con otra persona. Yo no me cabe en la idea, oye, es que si eres cristiano, pues no deberías estar así, ¿no? Pero ciertamente a veces hay esas cosas en nuestras vidas. Por eso tenemos que aprender a perdonar y también a pedir perdón, hermano. Amén. Recuerden, Dios capacitó a Bezaleel y a Eliab y a un montón de personas. Dios ahora nos da lo necesario para hacer un templo digno para Él. Amén. Dios ahora nos va a dar lo necesario, hermano. ¿Qué necesitas? Vamos a empezar, número 1. Necesitamos el Espíritu de Dios. Jesús le dijo a los discípulos cuando resucitó, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido llenos del Espíritu Santo. Y una vez llenos del Espíritu Santo van a recibir poder y me van a ser testigos. En Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hay personas que quieren ser misioneras, hermano. No saludan ni a su vecino, decíamos. No quiere al vecino y quiere ser misionero, hermano. ¿Cómo, hermano? Es que me tengo que ir a las naciones. ¿Y tu vecino qué? ¿Vive en Venus o dónde vive? ¿O en Saturno? ¿Qué? También es parte de una nación. Ve y salúdalo. Algunos como que quieren ser misioneros en el África y están aguantando las ganas de bañarse, hermano. Ya por el amor de Dios, bañes, hermano. Es que allá no se bañan, me estoy capacitando. ¿Y uno qué culpa tiene? Yo nomás se los digo, ahí nomás se los dejo. Dios nos va a dar lo necesario. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas sabiduría? ¿Necesitas inteligencia? ¿Necesitas ciencia? ¿Necesitas humildad? ¿Necesitas que Dios te capacite? ¿Saben que Dios ha capacitado a gente, hermano? Y después con esa capacitación, que la pueden usar para la gloria de Dios, lo usan para otras cosas, hermano. Qué tremendo, hermano. Si Dios te está capacitando para algo, hermano, hazlo para su honra y su gloria. Mira, hermano, voy a citar un versículo que la mayoría de nosotros sabemos, pero quiero que lo entendamos en lo que Dios nos está hablando. Este versículo está en Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y en letras grandes y subrayadas en pantalla dice, ya no vivo yo, mas Cristo, o más vive Cristo en mí,
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todos los cristianos sabemos eso, hermano. Ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros. ¿Cierto o no? ¿Y cómo es el Cristo que vive en nosotros, hermano? ¿No es un Cristo bondadoso? ¿No es un Cristo misericordioso? ¿No es un Cristo perdonador? Si tú ya no vives, entonces Cristo que vive en ti sí te puede ayudar a ser mejor persona. Sí te puede ayudar, hermano. Es que simplemente no puedo, es que andas bien vivo, hermano. Escúchame, hermano, tienes que morirte al pecado, pero tienes que morirte, hermano. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Esto quiere decir, hermano, que ya no tomo yo las decisiones. Un muerto ya no toma las decisiones. Un muerto cuando ve el ataúd no se levanta y dice, no me gusta. Hubieran traído a Bezaleel y a Oliab para que me lo hubieran hecho de obra primorosa. No, mi hijo, ya estás muerto. Ya estás muerto. Ese es el problema de muchos cristianos. ¿Saben por qué muchos cristianos son victoriosos? Porque todavía andan medios vivos, haciéndole al vivo con el pecado. Un muerto ya no tiene deseos de nada, hermano. Imagínense un muerto que le gustaban las mujeres y que lleguen los compadres y que les digan, órale, levántate, te trajimos una muchacha. No, ya está muerto. O que le gustaba la caguama, órale, levántate, te trajimos un cartón. No, ya está muerto. Simplemente está muerto. Hay muchos cristianos que no están muertos. Por eso ven una escoba con falda y se les mueve el tapete. Les da sed de la mala, hermano. Y ay, Dios. Ay, bendito Dios. ¿Están aquí, hermanos? Ya no vivo yo. ¿Y en qué momento pasamos de ya no vivo yo al tabernáculo? No. ¿Verdad que sí? Es que alguien lo necesitaba, hermano. Pero recuerden que el Espíritu Santo nos capacita. Ya nos dio a Cristo, ya tenemos a Cristo. ¿Sí? Aleluya. Ahora mire, en Isaías capítulo 11, verso 2, dice, y reposará sobre él, ¿sobre quién? ¿Sobre quién es él? Es Cristo. Está hablando de una manera profética. Se levantará un retoño de la vara de Isaí, y reposará sobre Cristo el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿No les recuerda algo esto que acabo de leer? ¿A quién les recuerda? A Bezaleel y a Oliab, a los elegidos. Dios les dio exactamente lo mismo. Y empezamos con el Espíritu de Jehová. En el otro decía el Espíritu de Dios. Pero es el mismo, hermano. Y si Cristo vive en nosotros, Cristo viene con toda esta capacitación, hermano. Cristo viene y todo esto reposa sobre Cristo y Cristo está en nosotros. Entonces también nosotros tenemos todo lo necesario para hacer un templo digno del Espíritu de Dios. ¿Alguien se puede unir al amén de la pastora Gaby? Un poquito más fuerte, a ver. ¡Eso! Toda esta capacitación que tuvieron esa gente la tenemos nosotros. ¿Saben por qué? Porque Cristo vive en nosotros. O sea que sí puedes, muchacho. Sí puedes, hermano. Solamente es que no queremos, hermano. Solamente es, acuérdense el versículo, Moisés llamó a estos hombres que Dios eligió, que Dios los capacitó, y dijo, a todos aquellos que Dios puso en su corazón que viniesen. O sea, los que quieran venir, hermano, porque muchos fueron capacitados, pero simplemente no quisieron. No quisieron, hermano. No quisieron, hermano. A veces los padres somos muy duros con los hijos, ¿no? ¿Cómo es posible? Estudiaste esto y estás haciendo esto. ¿Cómo es posible? Tú estudiaste esto, te recibiste de esto y eres esto. Escuché la ilustración de un señor que llegó a un lugar de hamburguesas y le dijo el encargado, ¿qué le doy? Y el hombre le dijo, vergüenza. Me das vergüenza. Era su papá. Dijo, eres licenciado en no sé qué y vendiendo hamburguesas. Todo lo que me maté haciendo todo eso. Pero a veces es muy difícil conseguir trabajo. No empezamos todos luego. No llegamos luego de jefes. No, hermano, muchos empezamos desde abajo.
Sí, hermano. Yo les dije a los jóvenes cuando Dios nos ha permitido ser los dirigentes de jóvenes, digo, miren muchachos, yo sé lo que es dejar la escuela. Y yo sé lo que es que tu papá te diga, yo no quiero flojos en la casa. Usted no quiere la escuela, se va a ir a trabajar. Y me fui a trabajar. Dije, no, pues qué difícil ha de ser, hermano. Oh, sí, fue bien difícil, hermano. No, hermano. Cuando me dieron mi primer salario, me acuerdo que me compré una chamarra, hermano. Yo no quería que nadie la tocara, hermano. Mamá se puso a lavar y le dije, no, que me la vas a echar a perder. Me dijo, así como es lo que te costó, ahora sí lo cuidas. Y todo lo que yo te he dado, que ha sido muy caro, no lo cuidas. Y me di cuenta de eso. Me duró un año el gusto, hermano. Ya después volvió otra vez a la escuela. Sí, hermano, sí. Le he dicho a los muchachos, hermano, a veces uno nos ve y dice, mira qué inteligente el pastor. No, hermano, me corrieron después del primero de secundaria, hermano. Ya no me permitieron entrar a segundo. Tan buen muchacho. Que Dios en su bendita misericordia usó a mi mamá para ir a decir, ayuden a mi hijo, mire, está medio zaraguato, pero le va a echar ganas. ¿Verdad que sí le vas a echar ganas? Sí, ya ve, sí le va a echar ganas, y sabe, así las tiernas y dulces mamás. Pero gracias a Dios volví otra vez a la escuela, hermano, y aquí andamos, hermano. Yo sé lo que es hacer esas cosas, hermano. Pero ahora tengo el Espíritu de Dios. Tengo a Cristo viviendo en mi vida, el cual me capacita y me da todo lo necesario para ser un templo digno del Señor, hermano. Usted también lo tiene, hermano. Usted también lo tiene. Nada más déjese, hermano. Déjese que Dios haga algo en su vida por el amor de Dios. En Cristo habita toda la deidad de Dios. Y Cristo habita en nosotros. Al decir toda la deidad de Dios, todo lo que es Dios habita en Cristo. Y Cristo habita en mí. Amén. Aleluya. Mire, yo le voy a decir algo. Bezaleel y Aholiab y todos los demás vieron a Dios y su manifestación en el monte, en Egipto y en todos lados, en el mar y todo. Pero Moisés era el que hablaba con Dios, hermano. Amén. Los discípulos andaban con Jesús, hermano, y escucharon a Jesús y uno no le salió tan bueno, hermano. Ay, ese Judas, hermano. Ahora nosotros tenemos la gracia y la gran bondad de Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no andan con nosotros, habitan en nosotros, hermano. Y sí podemos ser diferentes, sí podemos mostrar una diferencia, hermano. Si podemos querer y decir, yo quiero ser esa persona que dé la gloria al Señor y que pueda ser de bendición a los demás en la iglesia, hermano. En Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10 dice, porque en Él, y pongo subrayado, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y ustedes están completos en Él. Y vuelvo a mencionar a Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice que estamos completos en Él. ¿Sabes qué, hermano? Te voy a decir algo. No te falta nada. Cristo lo tiene todo. Y Cristo está en ti, hermano. Solamente necesitamos nosotros dejarnos usar para poder ayudar. Pastor, pero yo quiero que Dios haga algo en mí. Pero cuando Dios hace algo en ti, también te capacita para ayudar a otros, hermano. También te da la habilidad de enseñar a otros, hermano. Amén. No, el cristiano no se puede quedar ahí centrado en sí mismo. No, Dios lo capacita para enseñar a otros, hermano. Aún las pruebas y las luchas que tienes te van a ayudar para decirle a los demás hermanos cómo pudiste salir adelante, hermano. Amén. Amén o no amén. ¿Sí o no, hermanos? Yo también paso por esas situaciones y ¿saben qué? Dios me dio la victoria, hermano. ¿Y cómo lo hiciste? Con el poder del Espíritu Santo, entendiendo que ya tengo todo en Él. Amén. Así es que si Dios eligió a Bezaleel y a Aholiab y a todo ese grupo de hombres, Dios por su grande misericordia también nos eligió a nosotros, hermano. Amén. ¿Cuántos de aquí se sienten elegidos? A ver, levanten su mano, hermano. A ver su mano, algunos no se sienten elegidos. Es que no sé, pastor. Sí, hermano, usted es elegido, gracias. Para que pueden bajar su mano. Usted es elegido, hermano, usted es elegido, hermano. No, hermano, es que yo ando todavía medio imperfecto. ¿Quién no, hermano? ¿Quién no? Mientras estamos aquí en la tierra, chorro de imperfecciones que tenemos, hermano.
Chorro, hasta parecemos adolescentes espirituales, de tanta imperfección en la cara y en el corazón y en el alma, hermano. Con todo amor, con todo respeto. Ya también pasé por eso, madre, ya también pasé por eso. Dios, por su gran amor y su misericordia, también nos eligió a nosotros. Dice la Escritura, Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia. Chequen que no dice presencia, dice presciencia. Chequenlo en su Biblia para que vean que no es error. Chequenlo, varones, porque acuérdense que cuando estamos en la reunión de varones se me van las letras. No, pero ahí dice presciencia. ¿Sí? 1 Pedro 1:2. ¿Qué quiere decir presciencia? Quiere decir omnisciencia. Quiere decir que Él ya lo sabía. Ya estábamos destinados desde antes de la fundación del mundo a ser cristianos, hermano. Ya desde ese tiempo, hermano, ya Dios te tenía designado, señalado. No importa cómo naciste, no importa cuáles fueron los medios para que naciste, Dios sabía que tenías que nacer. Y tú ya estabas en la mente de Dios y en el corazón de Dios. Papá y mamá todavía ni se conocían, pero Dios ya los tenía destinados para que tú nacieras. Tú no eres obra de la casualidad, eres obra de la omnisciencia de Dios. Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Elegido según la presciencia de Dios, Padre, en la santificación del Espíritu para obedecer. ¿Para qué? Ya se les bajó el Espíritu. No, es que todo iba bien, pero ¿por qué tiene que meter la obediencia? ¿Por qué? Si sabe que lo que no me gusta es obedecer. A ver, Moisés, vas a hacer este trabajo como se te fue mostrado. Yo, sí, pero no te preocupes. Aquí está Bezaleel, Aholiab y todos estos para hacer toda la obra que yo te mandé. ¿Para qué? Para obedecer. La primera cosa que Dios nos dice como escogidos de Dios Padre en santificación del Espíritu es para... Ándele, papá. Y como decimos a lo mexicano, ahí es donde la puerca torció el rabo, hermano. Ahí es donde los cristianos decimos, todo iba tan bien. Está diciendo que Cristo vive en mí y ahora tengo que obedecer. Y lo que no me gusta es obedecer. Mire, Cristo está en usted. Cristo está en mí. Y Él siempre fue obediente. Si usted no puede, el Cristo que vive en usted, sí puede. Amén. Déjese capacitar. Déjese llenar por el poder de Dios para obedecer. Y luego dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cuándo la gracia y la paz de Dios van a ser multiplicadas? Cuando seamos obedientes según este versículo. Para obedecer. Los elegidos. Ahí en pantalla puse a dos hombres pensando que así se miraban, Bezaleel y Aholiab. Pero esos elegidos, hermano, ¿qué tal si ahora aparece nuestra cara? A lo mejor ahorita podríamos decir los elegidos de Dios, el maná. Y ve tu cara, ve tu rostro. Y Dios te ve hoy a través del Espíritu Santo y te dice, tú eres mi elegido. Y tú dices, yo tengo un montón de imperfecciones. No, Cristo está en ti. No, pero es que yo necesito la sabiduría. Cristo está en ti. Es que yo necesito la ciencia. Cristo está en ti. Necesito el temor de Cristo está en ti. Lo que necesitas solamente es una cosa: obedecer. Obedecer. Y hermanos, es necesario que obedezcamos al llamado de Dios. No dice la Biblia que Bezaleel y Aholiab y todos los demás respingaron, dijeron, ¿y yo por qué? Oh, ahí está Moy, ve con Moy. No, ¿y yo por qué? Ahí está Josué, ahí está Caleb. ¿No que son de otro espíritu? Vete con ellos. Bueno, ahí está el pastor. Ahí está el pastor Chuy también, la pastora Gaby, la pastora Rocío. Ahí están los líderes, ahí está mi líder. Agárratelos a ellos. ¿Yo por qué? Estos elegidos no respingaron.
Simplemente el Espíritu Santo llegó con ellos y los capacitó. Y ellos sabían que esa capacitación no podía venir de una enseñanza humana, venía directa de Dios. ¿Cuánto más nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo y la unción de Dios que dice la Escritura que nos enseña todas las cosas? Pero aquí hay algo. Tienes que aprender a obedecer. Y el Espíritu Santo se encargará de hacerte fructífero para la gloria de Dios y para bendición de toda la iglesia.